¿Qué tal, amigos? Hoy estamos aquí para transmitir un mensaje a los enfermos de todo el mundo. Estamos sumamente preocupados por lo que está pasando en este momento en el mundo actual. Amigos, reciban el saludo del doctor Horacio Campos Sotelo. Esta oportunidad es propicia para dirigirme a todos ustedes con una verdad que es difícil decirlo, porque vivimos en un mundo donde decir mentiras es de todos los días, donde la cultura de la mentira se ha implantado. Hombres, mujeres, adultos, jóvenes y niños viven haciendo el culto a la mentira, viven engañados, no conocen acerca de la verdad y las verdades. Voy a principiar mencionando lo siguiente. Señor, señora, ¿tienes oídos? Aprende a escuchar. Señor, señora, ¿tienes oídos? Aprende a escuchar. Escucha esto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Interpretaciones seguramente hay muchas, pero les digo lo siguiente, y así es. Cuando uno dice verdades, nadie lo escucha, o nadie quiere escucharlo. Todos, consciente o inconscientemente, quieren solamente escuchar mentiras. ¿Me has entendido, señor, señora? Debemos tener en cuenta lo siguiente. Señor, señora, ¿tienes alguna enfermedad? ¿Sufres de diabetes? ¿Eres hipertensa? ¿Sufres de artritis? ¿Tienes cálculos en la vesícula, en los riñones? ¿Padeces alguna enfermedad? Muy seguramente que sí. ¿Tienes cáncer? Si no lo tienes ahora, lo vas a tener a futuro, porque todos tienen en su camino sufrir algún tipo de cáncer. El cáncer es la epidemia actual. No te lo dicen, pero tú lo ves todos los días en los hospitales. Los enfermos se multiplican, los enfermos aumentan, y tienes que preguntarte por qué. Señor, señora, a ti te digo lo siguiente, la primera gran verdad. Escucha, ¿tienes oídos? Aprende a escuchar. La primera gran verdad, no hay enfermedades, señor, señora, solamente hay enfermos. Entonces el enfermo algo ha tenido que hacer para estar en esa condición. Las enfermedades simplemente están indicando ¿qué cosa? Las manifestaciones, los signos y síntomas de la enfermedad. Y tiene un nombre esa enfermedad. Pero ¿sabe qué? Tú eres el enfermo. Repito de nuevo, no hay enfermedades, solamente hay enfermos. ¿Tienes oídos? Aprende a escuchar. Honestamente, todos los días de nuestra vida hacemos una serie de desarreglos, sobre todo por ignorancia, ignoramos muchas cosas. Nos engañan porque no abrimos los ojos. Por ejemplo, te menciono el sedentarismo. Sedentarismo quiere decir estar ahí sin hacer mayor actividad física. ¿Ya? Entonces, debo decir lo siguiente, ya a la gente no le gusta caminar. Observo ahí señoras, señores, incluso jovencitos que se van al mercado, se suben a la moto, estando ese bendito mercado a 2 cuadras de su casa. Regresa también en moto. Camine, señor, eso es bueno, es saludable para su organismo. El ejercicio es salud. Otro caso, señor, señora, usted para 3, 4, 5 horas sentado ahí viendo su televisor. ¿Qué cosa mira? Esto es guerra. ¿Qué más mira? Combate. ¿Qué otras cosas más? Una novela. Y debe tener en cuenta pues que esto no es bueno para su aparato locomotor. Entonces, ¿cómo va a afectar a su aparato locomotor? El aparato locomotor comprende huesos, músculos, articulaciones. Los huesos se debilitan, van a la osteoporosis, los músculos se adelgazan y luego se atrofian. Las articulaciones se va a inflamar, va a tener artritis. Y debe tener en cuenta también el sedentarismo, estimula el sobrepeso, estimula la obesidad. Y eso no es bueno para su organismo. El exceso de grasa, señor, señora, producto del sedentarismo, se deposita en regiones corporales como el abdomen y en otras regiones como la mama. Y en la grasa se depositan los tóxicos que más tarde, con el paso de los años, va a desencadenar así un tumorcito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cáncer. Entonces, además, el exceso de grasa infiltra órganos.
infiltra el hígado, infiltra el corazón, afecta los vasos sanguíneos, las arterias. Entonces por eso la arteriosclerosis, por eso la hipertensión. Debes tener en cuenta que el sedentarismo, así como complicación, va a iniciar también el desarrollo de la obesidad, sobreentendido, de la diabetes y otros más. Tenga presente también, señor, señora, otros venenos de todos los días que están en la mesa y que no nos dicen nada respecto a ellos, que nos ocultan la verdad. Y esto, por ejemplo, es el exceso de azúcar. El exceso de azúcar, señor, señora, es adictivo. El azúcar es adictivo. El exceso de azúcar favorece el desarrollo del cáncer. Por eso es el cáncer la epidemia actual en el mundo. ¿Te lo han dicho? ¿Lo sabes? No lo sabes, lo desconoces, no quieres saberlo. Entonces debemos tener en cuenta también otro veneno, el exceso de sal. El exceso de sal, señor, señora, favorece el envejecimiento y los procesos degenerativos. Procesos degenerativos, diabetes, hipertensión y todos ellos. ¿Entiendes? No entiendes. ¿Tienes oídos? Aprende a escuchar. La ingesta de frituras, esas grasas saturadas, ¿valoran la circulación? Entonces la circulación es fundamental para la nutrición de todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿entiendes? ¿Me entiende, señor, señora? ¿Me entiende? Entonces, con todos estos hábitos, con todas estas costumbres, con todos estos estilos de vida, preparamos, señor, señora, el terreno biológico, esto es, las condiciones para que en su organismo se desarrolle una enfermedad. ¿Me entiende? Por eso no hay enfermedades. Las enfermedades simplemente son el nombre, son el rótulo de las manifestaciones que son los signos y síntomas. La enfermedad se genera dentro de su organismo. Por esto, porque usted ha preparado el terreno, ha creado las condiciones, está el terreno biológico propicio para que se desarrolle esa enfermedad. Entonces, si usted quiere sanarse, tiene que cambiar esas condiciones, tiene que variar ese terreno biológico. Ahí está la cura, ahí está la sanación a su enfermedad. Debe tener en cuenta que el terreno biológico es el organismo así con dos características. Con el paso de los años se han producido una serie de cambios y hay dos cambios importantes. Ese organismo ha entrado en debilidad orgánica. Ese organismo tiene una extrema biointoxicación. Y consecuencia de estos dos cambios, ¿no? De estas dos características, aparece el enfermo. Te enfermas. Y las manifestaciones son la enfermedad. ¿Qué me dices? ¿Me entiendes? ¿No me entiendes? ¿Tienes oídos? Aprende a escuchar. ¿Tienes ojos? Aprende a ver. Sácate la venda de los ojos. Hay muchas mentiras en este mundo actualmente. La segunda gran verdad, escúchame, señor, escúchame, señora. La segunda gran verdad es que no hay enfermedad incurable. No hay enfermedad incurable, señor, señora. Señor, señora, usted está padeciendo una enfermedad como la artritis reumatoidea, la diabetes, la hipertensión, la psoriasis, el vitíligo y otros como el cáncer, que se dicen enfermedades incurables. ¿Ah? Por ello estás sufriendo, tienes dolor, te angustias, tienes miedo a morir, te aferras a la vida. Debes tener en cuenta nuestra segunda gran verdad. No hay enfermedad incurable. Debes saber que los fármacos solamente alivian las manifestaciones de la enfermedad. Por eso hay una mejoría aparente. Esto es, los fármacos no curan, no sanan. De repente pues mejoran, alivian, controlan tu enfermedad. Repito, ¿tienes oídos? Entonces aprende a escuchar. Escucha, por favor, señor, señora, escucha. Ustedes, vosotros se habrán preguntado ¿por qué yo? Dios mío, ¿por qué a mí? Señor, señora, usted está esperando que la ciencia haga un milagro y descubra la tableta, descubra la cápsula, la ampolla, el jarabe que lo cura todo, que acabe con la enfermedad. Ese cúralo todo no lo van a descubrir nunca. Al cúralo todo no lo van a descubrir nunca. Tienes que saber que eso nunca va a ocurrir. Tienes que saber que enfermamos porque vivimos, porque habitamos en una ciudad que es un ambiente biotóxico. Y todos los días ingerimos una alimentación pro enfermedad. Tienes que saber que la ciencia, el médico, el fármaco no te van a sanar.
lógico, te van a ayudar, pero no te van a sanar. Entonces en ese momento estamos hablando de que la enfermedad es incurable. Debemos tener cuenta, te ayudan, pero no te sanan. Entonces, enfermedad incurable. Trabaja para comprar tu medicamento el resto de tu vida y nunca te sanas. Ya, debemos tener en cuenta lo siguiente, señor, señora. Olvidan algo tremendo, algo importante que te va a curar, que te va a sanar. Escucha, repito, señor, señora, escucha. ¿Tienes oídos? Entonces aprende a escuchar. La verdad es que no hay enfermedad incurable. Toda enfermedad para la medicina biocelular es curable. Repito, es curable. Escuchaste bien, toda enfermedad es curable. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo me puedo curar? ¿Cómo me voy a sanar, doctor? ¿Cómo me voy a curar? ¿Cómo me voy a sanar? Así, te lo digo, te lo repito, así. No olvides que el gran protagonista de la enfermedad eres tú. Señor, señora, ¿estás enfermo? El protagonista de tu enfermedad eres tú. Tú eres el actor principal de tu novela que se llama enfermedad. No es el médico, menos el fármaco. Tú tienes que saber por eso, tienes que conocer, tienes que enterarte más acerca de tu enfermedad. Tú tienes que hacer los grandes cambios que tu organismo requiere y verás el milagro que va a suceder. La enfermedad desaparece poco a poco. Por eso te digo, tú eres el gran protagonista de tu enfermedad. Tú eres el responsable que va a hacer los cambios y vas a dejar atrás la enfermedad, vas a recuperar nuevamente la salud y vas a gritar, ¡he sanado! Y vas a evidenciar un milagro. Y ese milagro la ciencia lo reconoce y hablan de remisión espontánea. Por ello, debemos tener en cuenta el enfermo debe ser paciente. El enfermo debe saber, el enfermo debe conocer que el organismo es altamente complejo, que posee los mecanismos internos propios para vencer toda enfermedad. El enfermo debe saber que es importante los siguientes detalles que le van a servir para hacer el cambio y dejar atrás la enfermedad, dejar atrás el sufrimiento, dejar atrás la angustia y recuperar nuevamente la salud. Recuperar nuevamente así ese estado de salud, de paz, de felicidad, de ganas de vivir. Entonces, anota lo siguiente. Es importante realizar una desintoxicación o limpieza orgánica. Entonces, desintoxique y depure su organismo. Segundo, es importante que normalice las funciones de su aparato digestivo. Segundo, es importante que normalice las funciones de su aparato digestivo. Es importante, tercero, es importante que se alimente con alimentos vivos, funcionales, ricos en micronutrientes. Estamos hablando, por ejemplo, de germinados, estamos hablando así de zumos vegetales. Cuidado. Entonces debemos tener en cuenta, cuarto, es importante que abandone ese ambiente biotóxico donde habita, donde trabaja, que identifique ese tóxico. Quinto, vamos a notar, es importante que controle su angustia, que controle el estrés, la tensión y el miedo de todos los días. Sexto, vamos a notar ahí que es importante también que se llene de fe, que se llene de optimismo, que se llene de confianza, que por este camino va a encontrar la sanación de su enfermedad. Y para todo esto es importante, señor, señora, usted que está enfermo, que ya tomó nota, que ya sabe que es el gran protagonista de su enfermedad, que es el actor principal de la novela que se llama Enfermedad. Entonces usted, señor, señora, es el enfermo. Y usted debe tener estas características, debe ser obediente. Le vamos a decir qué es lo que va a hacer. Y lo tiene que cumplir, tiene que ser disciplinado. Eso es importante. Tiene que tener paciencia, porque el organismo no hace los cambios de un día para otro. ¿Ya? Esto que es su enfermedad es producto de una serie de desarreglos que se ha ido produciendo año tras año durante varios años. Entonces, por eso, paciencia, señor. Llénese de fe, llénese de confianza y tenga en cuenta pues que esto sí es así. No hay enfermedad incurable. Al final me va a dar la razón. Juntos vamos a afirmar lo siguiente. Sí,
tenía razón, no hay enfermedad incurable. Sí, tenía razón, existe el milagro. No nos han dicho, nos lo ocultan. Ese milagro la ciencia lo admite hoy y lo ha calificado como remisión espontánea de la enfermedad. Entonces debes tener en cuenta todo esto que te hemos mencionado. Debes tener en cuenta que tienes que tener fe, no pierdas la esperanza y vamos a vencer a la enfermedad que te aflige. Vamos a dejar atrás la enfermedad y vamos a encontrar la curación, la sanación. Pero todo esto depende de ti. ¿Me has escuchado? ¿Me has entendido? Si es así, gracias. Gracias. Hasta otro